Gloria sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Muy buenas noches a todos nuestros amados hermanos y a todos nuestros amigos. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en este hermoso día, en esta noche maravillosa, de la cual Dios nos ha permitido nuevamente poder llegar a ustedes a través de las redes sociales, en esta oportunidad a través del Facebook. Que Dios les bendiga a todos mis amados en el Señor, a toda la iglesia de Jesucristo. Que la paz de Dios esté sobre cada uno de sus corazones. Bien, en esta oportunidad vamos a estudiar, vamos a dar una reflexión de la palabra del Señor acerca de Cristo, que es vida eterna. Cristo es vida eterna. El día de hoy vamos a dar esta reflexión de la palabra del Señor. Cristo es vida eterna. Y vamos a ir al Evangelio según San Juan en el capítulo 3, versículo del 18 al versículo del capítulo 3, versículo 16 al versículo 18. Muy bien, si usted tiene una Biblia en casita, acompáñenos a poder leer en esta oportunidad en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16 al versículo 18. Tenemos ya la palabra del Señor. En esta oportunidad la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a orar y que el Dios de los cielos en esta noche nos pueda ministrar a través de su santa y bendita palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios eterno, maravilloso, por darnos el privilegio, Señor amado, de nuevamente ser portadores de esta bendita y santa palabra de Dios. Úsanos para la gloria de tu nombre y que esta palabra sea de mucha bendición para las vidas, Señor, que lo van a oír en este día. Señor, me pongo en tus manos y pongo en tus manos la enseñanza de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Muy bien, mis amados. Entonces estábamos leyendo el Evangelio según San Juan, capítulo 3, el versículo 16 al 18. Bien, Cristo es vida eterna. Y el pasaje de la palabra del Señor que estábamos leyendo comienza a decir: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El amor más grande que Dios dio al mundo fue entregar a su Hijo, a su propio Hijo, Jesucristo. Si recordamos la Escritura Sagrada, el hombre le falló a Dios, cayó de la gracia de Dios, desobedeció al mandato de Dios y por ende tuvo que ser desechado del jardín del Edén y fue sacado fuera del jardín para que pudiera trabajar, labrar. Y bueno, conocemos las consecuencias de la desobediencia del hombre, tanto como para el hombre, la mujer y la serpiente. Eso lo vemos en el libro de Génesis capítulo 3, pero vamos a ir ahí al libro de Génesis capítulo 3, porque después que el hombre falló, pecó, desobedeció a Dios. Veíamos hace unos días que toda desobediencia es pecado y el hombre pecó contra Dios, así que fue desechado. Pero la palabra del Señor nos dice también en el libro de Génesis capítulo 3, en el versículo 15. En el versículo 15, este precioso versículo de la palabra de Dios, aquí había una promesa. El hombre había fallado, estaba a espaldas con Dios. Pero en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15 dice la Escritura Sagrada: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y dice: y entre su simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La palabra del Señor aquí está prometiendo que vendría un sustituto, un salvador al mundo. El hombre había pecado contra Dios, había desobedecido al Señor, al mandamiento de Dios. Pero a causa del pecado del hombre, el Señor dio también la solución.
y dijo que un día vendría un Salvador a este mundo, un sustituto que tendría la capacidad de hacer volver al hombre a Dios. Y ese ser tan maravilloso se llama Jesucristo. Vino a la tierra, como bien conocemos todos nosotros. Así que aquí, como les decíamos, San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, porque fue por una causa que Dios tuvo que entregar a su propio Hijo para que muera en la cruz. Y fue la consecuencia de la desobediencia del hombre. Por causa de la desobediencia de Adán y Eva, como ya hemos visto, que cuando pecó Adán y Eva hemos pecado todos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces se necesitaba alguien que pudiera salvar al ser humano de estar a espaldas con Dios. Porque Dios creó al hombre para que el hombre viva en comunión íntima con él. Lamentablemente, por causa del pecado, Adán y Eva fallaron y estuvieron a espaldas con Dios. Pero el Señor tenía que solucionar y dio la solución. Cristo Jesús es la solución. Hoy el hombre vive en desobediencia como en el caso de Adán. Hoy vive el hombre en desobediencia por causa de su pecado, por no querer arrepentirse de su pecado. El hombre sigue a espaldas con Dios porque mientras el hombre practique el pecado, mientras el hombre siga haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, el hombre es enemigo de Dios. El hombre está a espaldas con Dios y su resultado va a ser que va a tener un castigo. Pero como el Señor en estos tiempos está permitiendo que se predique la palabra del Señor a través de las redes sociales o por algún otro medio como la radio, entonces hay algún propósito aquí. Es cierto que todo esto Dios está permitiendo que pase toda esta situación. Llevamos ya más de 3 meses en una cuarentena de la cual muchos ahora están dudando cuándo terminará. Así que Dios solamente sabe, porque como se ve en las noticias, se dice que ya el 30 de junio se termina la cuarentena y todo el mundo va a salir. Aún así, hay mucha gente que todavía no va a salir así nomás, porque tiene que seguir cuidando su salud y cuidándose del contagio de este virus. Pero mis amados, dice la palabra del Señor que el hombre sigue en desobediencia. El hombre sigue a espaldas con Dios y por eso es que el hombre no puede tener comunión con Dios. Entonces eso le pasó al hombre cuando desobedeció a Dios. Perdió la comunión con Dios, vivió en desobediencia a Dios. Hoy la humanidad, parte de ella, sigue desobedeciendo a Dios. Sigue viviendo a espaldas con Dios. Puede decir que cree en Dios, puede tener conocimiento de Dios, pero sabe, no tiene claramente en su corazón y en su mente qué significa ser un hijo de Dios, qué significa creer en el Evangelio, qué significa arrepentirse de sus pecados. Y Dios va a enseñar la palabra. Dios va a enseñar porque Dios permite que hombres de Dios puedan ministrarnos a través de la enseñanza. Pero para eso tienes que prestar oído. Porque tú que me escuchas y dices, bueno, yo escucho y para mí es bonito escuchar, sí, pero no es un asunto solo de escuchar, ser un simpatizante. No sirve ser un simpatizante, decir te gusta el Evangelio, escuchar la palabra. Es un asunto de decisión y de tomar una decisión de arrepentirse de todo corazón de sus pecados. Pero bueno, ¿qué dice la Biblia aquí? En el versículo 15 decía, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Así que Cristo vendría. Y Cristo vendría con el propósito de poder traer salvación a la humanidad. Y para ello tenía que sufrir la causa del pecado. Porque recuerde que la paga del pecado es muerte. Por eso Cristo tuvo que morir en la cruz, para pagar el precio del pecado del hombre en aquella cruz del Calvario. Era necesario de que Cristo muriera. Y murió, pero también sabemos que la Biblia dice que Él resucitó. Porque Él era nuestro Salvador. Y es nuestro Salvador. Y es el Salvador de aquellos que hemos creído. Y puede ser el Salvador de aquellos que aún todavía no toman la decisión de aceptarlo en su corazón. Y bien, dice la palabra del Señor. Vemos un claro ejemplo en ello
Y vemos una comparación también acerca del sacrificio de Cristo. Y vamos a encontrar en el pasaje del libro de Génesis capítulo 22, donde también podemos ver un claro ejemplo de que Dios le pide a un hombre, a Abraham, llamado Abraham, y le dice: dame tu hijo, tu único, a quien tú amas. Y vamos avanzando porque conocemos la historia de Abraham con Isaac, conocemos muy bien la historia. Vamos al versículo 3, vamos a leer el versículo 3 hacia el versículo 8, dice esta santa bendita palabra de Dios. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue a un lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí, con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando el Señor Dios le dice a Abraham, y él le responde: aquí estoy, Señor, y él le dice: ofrece en holocausto, en sacrificio a tu hijo, a quien tú amas, ofrécelo en el lugar que yo te diré. Abraham inmediatamente en ese momento dice que de muy de mañana salió con el muchacho al sacrificio. Y cuando ellos iban al sacrificio, vemos que hay un diálogo entre el hijo y el padre. Y el hijo le dice: papá, aquí está la leña y está el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el animal para el sacrificio? Y le dice a Abraham, responde Abraham, le dice: Dios se proveerá. En ese momento, Isaac representaba a Jesucristo, que iba a ser llevado como cordero para el matadero, a ser sacrificado, porque Abraham representa al Padre, quien no negó dar a su hijo, a Isaac. Y así como Abraham no negó a su hijo a darlo, el sacrificio, a su hijo Isaac, era un claro ejemplo de que un día también el Dios mismo no iba a negar a su único hijo Jesucristo, que lo iba a dar en sacrificio por todos nosotros. Entonces, cuando Abraham le dice a su hijo: Dios proveerá del holocausto, estaba diciendo, profetizando, de que en ese momento, una vez que Isaac estaba ya para ser sacrificado, Isaac iba a pasar de prácticamente simbolizar a Cristo a simbolizar al pecador, porque vamos a ver lo que dice el versículo 13. Y el versículo 13 de la palabra del Señor, porque vemos que Dios le dice a Abraham le dice a Isaac: no te preocupes, pues Dios se proveerá del cordero. E iban juntos. En el versículo 13, luego cuando él ya iba a levantar el cuchillo para meterlo en el pecho de su hijo, y el ángel le dice: no le hagas daño, porque ya conozco que eres un hombre temeroso. El versículo 13 le dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un cordero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ese cordero ahora representaba a Jesucristo. Primero podemos ver la figura de que Isaac era de Cristo al momento de ser llevado al sacrificio. Abraham no se negó a entregarlo, sino que lo iba a dar como sacrificio. La misma figura de Dios. Dios tampoco no se negó a dar a su hijo, porque era necesario que para que el mundo tenga salvación, alguien tenía que morir por vuestros pecados. Alguien que sea perfecto, alguien que tenga perfección
y ese fue Jesucristo, que aunque vino como hombre, la Biblia dice que nunca pecó. Fue hombre como nosotros, y la Biblia relata que fue tentado en todo, pero sin pecado, porque él no pecó. Muchos dicen, no, pero Jesús era Dios y Jesús era el Hijo de Dios. Debemos recordar que Cristo vino en carne, y que vino a la tierra como un ser humano, y a pesar de ser Dios, se despojó de su trono de gloria para ser uno como nosotros y sufrir como nosotros. Él lloraba, reía, se enojaba, dormía, ayunaba, vigilaba, como todos nosotros lo hacemos. Pero la diferencia de la Biblia dice que Él nunca pecó. Por eso Él es el Cordero, el cual fue entregado por nuestros pecados. Entonces, en el momento donde ya Isaac iba a ser sacrificado, en ese momento cuando Abraham iba a levantar el cuchillo para incrustarlo en el pecho de su hijo, entonces se escucha la voz. Dice, no hagas daño al muchacho. Porque en ese momento en ese momento donde ya Abraham estaba levantando el cuchillo para incrustar en el pecho de su hijo, ahora Isaac tomaba la posición de pecador. La posición que tenemos nosotros ahora, de pecadores. Y así como Dios había prometido, en lo mismo había dicho Abraham, que Dios iba a proveer, se iba a proveer del cordero, es entonces donde inmediatamente, antes de que Isaac pueda ser sacrificado, como el hombre que tuvo que, nosotros teníamos que haber muerto en la cruz, nosotros teníamos que haber pagado el precio de nuestro propio pecado. Pero hay algo precioso, que Cristo tomó nuestro lugar. Y entonces cuando ya le iban a incrustar el cuchillo en el pecho de Isaac, se escucha la voz y dice, no hagas daño al muchacho. Ya sé que eres hombre temeroso. E inmediatamente en el versículo 13 relata la palabra del Señor, que alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas había un carnero trabado en un zarzal. Ahí estaba el sacrificio. Isaac no murió, sino que fue el cordero que murió en lugar de Isaac. Eso implica de que nosotros teníamos que haber muerto por nuestros pecados, pero Cristo Jesús tomó el lugar que nosotros deberíamos haber tomado, o nosotros deberíamos haber pagado por nuestro pecado. Cristo tomó nuestro lugar, como el cordero que tomó el lugar de Isaac. Y por eso es que Dios le dijo a través del ángel, no hagas daño al muchacho. Yo ya conozco que eres un hombre temeroso, sino que yo quiero enseñarle a la humanidad. Yo quiero enseñarle a la humanidad que así como tú no me has negado a tu hijo para que sea sacrificado, así yo un día también yo mismo voy a entregar a mi único hijo para que sea sacrificado por el mundo entero, para que a través de la muerte de Jesucristo el hombre pueda llegar a tener vida eterna. Por eso el tema de hoy se llama Cristo es vida eterna. Cristo es vida eterna. Entonces, mire lo que en el libro de Génesis capítulo 3:15 se promete, que vendría un Salvador. Y aquí hay otro claro ejemplo en que simboliza a Cristo, ¿no? Isaac simboliza a Cristo hasta el momento del sacrificio, hasta el momento donde estaba ahí ya preparado. Pero una vez, cuando ya Abraham toma el cuchillo para incrustarlo, Isaac toma el lugar del pecador y inmediatamente es provisto el cordero, el carnero, esto representa a Jesucristo. Mis amados, vayamos nuevamente al libro de San Juan en el capítulo 3. San Juan capítulo 3. Vamos a ver lo que dice la Escritura Sagrada en el libro de San Juan capítulo 3, en el verso 16, donde estábamos leyendo la palabra del Señor. Dice la bendita y santa palabra de Dios, la palabra de nuestro Dios Todopoderoso: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que Dios trajo a su Hijo a este mundo para que por medio de Jesucristo la humanidad no se pierda, sino que tenga vida eterna
pero tenía que esta humanidad creer en Jesucristo. Y cuando hablamos de creer, tenemos que entender que la palabra creer en Cristo tiene que ver con creer que Dios envió a su Hijo con un propósito y de que Dios se revelaba a través de su Hijo Jesucristo y que en Cristo se cumplían todas las profecías ya escritas en el Antiguo Testamento. Y por eso que muchos religiosos dudaban de que Él fuera el Mesías. Pero la Escritura Sagrada, tanto en el libro de Isaías como en otros pasajes de la palabra de Dios, relataban de que Cristo era el Cordero Pascual y que Cristo era el Salvador del mundo. Quizá, como dice la Escritura, el entendimiento de aquellos hombres estaban entenebrecidos, tapados, no podían entender. Leía unos pasajes temprano de algo que decía la Biblia cuando los discípulos decían: Señor, ¿por qué a nosotros nos explicas? Y los fariseos no entendían, no comprendían. ¿Por qué? Porque tenían sus oídos pero no podían oír, no podían entender. Sin embargo, Cristo se tomó el momento de el tiempo de poderles explicar a sus discípulos tal claramente la Escritura Sagrada. Pero los religiosos, aunque eran religiosos y tenían conocimiento de la ley, sin embargo no la entendían conforme era de entenderla, ¿no? Entonces, dice la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 8. Vamos al libro de Romanos capítulo 8. En el versículo 32 del libro de Romanos capítulo 8, versículo 32, vemos que, como dice la Escritura Sagrada, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Vemos en el versículo 32 del libro de Romanos capítulo 8, verso 32, vemos la palabra de Dios nos dice de esta manera: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mire lo que dice la Biblia: el que no escatimó ni a su propio Hijo. Está hablando de Dios que no escatimó, no rehusó, no rechazó dar a su Hijo. Dice la Biblia, la palabra del Señor, quien no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Por todos nosotros lo entregó. Dios entregó a su Hijo. Jesús vino por medio en el vientre de María y luego creció, y a la edad de 30 años comenzó a predicar la palabra, y a la edad de 33 años nuestro Señor Jesucristo muere en una cruz. Pero ya había una profecía determinada, ya había un plan determinado. Ese es el plan de salvación, que desde antes de la fundación del mundo ya estaba predestinado, y que cuando el hombre pecó y cayó de la gracia de Dios, se prometió que vendría un Salvador. Entonces esto ya estaba en el corazón de Dios desde el momento que el hombre cayó, porque era necesario un Salvador para este mundo, que era Cristo Jesús, y es Cristo Jesús. Entonces, decía la palabra del Señor, quien no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros. Por todos nosotros. Dios ha dado a su Hijo por cada uno de nosotros. No para que solo lo recordemos en un tiempo, en algunas fechas, sino para que entendamos cuán importante fue su sacrificio en la cruz del Calvario y por qué razón murió Cristo. Ya sabemos que fue por causa de nuestros pecados, pero el resultado de que Él muere en la cruz y que tú y yo creamos ahora en el Evangelio, el resultado es que un día lleguemos a tener vida eterna. Vida eterna. ¿Por qué? Porque la vida no se acaba con la muerte. La vida no se acaba. Uno termina su ciclo de vida porque Dios así lo determinó, y Dios tiene contados los días que nosotros vamos a vivir sobre esta tierra. Pero luego luego que nosotros moramos, después vamos a resucitar. Entonces, mis amados, vemos a través de la palabra de Dios también en Primera de Juan capítulo 4. En Primera de Juan capítulo 4, en el versículo 9 y versículo 10. Primera de Juan capítulo 4,
versículo 9 y versículo 10. ¿Qué dice la Escritura Sagrada? Primera de Juan 4, 9 y 10. Dice la palabra de nuestro Dios: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Una vez más recalca la palabra de Dios y dice en el verso 9: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que, dice la palabra de Dios, Dios envió a su Hijo, dice, envió a su Hijo, la palabra del versículo 9, envió a su Hijo unigénito al mundo. O sea, envió a su Hijo unigénito, a su único Hijo. Unigénito significa único, uno. A su único Hijo mandó al mundo. ¿Para qué? ¿Para qué mandó a Cristo, Dios a su Hijo Jesucristo al mundo? Para que vivamos por Él. Claro. ¿Por qué? Porque el mundo estaba perdido y sin Dios. Y el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados, como lo declara también el libro de Efesios, porque dice que cuando nosotros estábamos sin Cristo, en nuestra vida sin Cristo, estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso la Biblia dice que cuando Cristo vino, mucha gente fue salva en aquel entonces. Porque cuando Cristo le dice, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado, ve y no peques más, tu fe te ha salvado. Cristo vino a traer salvación a través del perdón de pecados. Pero ¿cuándo Cristo perdona los pecados? Cuando hay un arrepentimiento sincero en el corazón del hombre. Si en el corazón del hombre no hay arrepentimiento sincero, significa que la persona no ha tenido un encuentro personal con el Señor. Cuando una persona quiere aceptar a Cristo, tiene que hacerlo de todo corazón, conscientemente que es pecador y definitivamente renunciando a lo malo y al pecado. Y aceptarlo. O sea, yo no lo voy a aceptar a Cristo simplemente porque quiero hacer una oración de conveniencia. Porque digo, bueno, voy a orar o voy a aceptar a Cristo a ver si de repente me sana de esta enfermedad. O voy a aceptar a Cristo a ver si el problema que tengo de deuda se soluciona. A ver si Señor provee, porque como hace falta algo en casa, a ver si Dios de repente orando y aceptando a Cristo estas cosas se solucionan, o el Señor me provee, o Dios tiene poder para hacerlo. O sea, más allá de hacerlo por una conveniencia, porque no debemos hacerlo por conveniencia, sabemos que Dios sí nos puede bendecir, pero nosotros, si queremos aceptar a Cristo en nuestro corazón, tiene que haber un arrepentimiento del corazón. Tiene que haber un arrepentimiento sincero. Yo tengo que reconocer que le fallé a Dios. Tengo que reconocer que estoy apartado de Dios. Tengo que reconocer que estoy en pecado y estoy alejado de Dios. Si el hombre no entiende, si el hombre no recapacita en eso, si el hombre no quiere reconocer su pecado, por más que diga, sí, ya no lo volveré a hacer. Porque hay gente que dice, sí, es cierto, yo he andado mal, pero ya le prometo a Diosito que ya no lo voy a hacer. Pero lo sigue haciendo. Eso no es arrepentimiento. Esto simplemente puede ser un remordimiento de unos 10 minutos, de 1, 2, 3, 4, 5 días. Pero muchas veces hay gente que sigue en lo mismo, que sigue en el pecado. Y dice que cree en Dios. Y dice que quiere amar a Dios. Y dice que quiere que Dios lo lleve con él al cielo. Y dice que Dios quiere que lo bendiga. Hay gente que quiere que Dios lo bendiga, que Dios le provea, que Dios lo sane, que Dios lo libere, pero no está dispuesto a dejar el pecado. O sea, hay gente que quiere, dice, no, yo quiero ser sanado, yo quiero ser liberado, yo quiero que el Señor me provea, pero no estás dispuesto a abandonar tu pecado. No estás dispuesto a dejar lo malo, tus malas acciones. Entonces, ¿de qué vale que tú digas, quiero, pero no estás dispuesto a entregar? Y a veces el ser humano está acostumbrado a que le den, pero nunca o pocas veces está dispuesto a entregar. El hombre quiere muchas veces muchas cosas de Dios, quiere muchos beneficios de Dios, pero no está dispuesto a abandonar su pecado. No está dispuesto a entregarle por completo su vida a Cristo, de tal manera que si es posible ir a la muerte por la causa de Cristo, entregándole sus deseos, sus propósitos y todos sus sueños, entregárselos a Jesucristo. No, hay gente que solo quiere vivir para sí mismo, que quiere y vive egoístamente y quiere que Dios le dé todo lo que él quiere, pero él no es capaz de entregarle su vida al Señor Jesucristo.
Y así hay gente que cuando se le habla de beneficios personales, está allí, tontamente engañándose, que cree que por hacer cosas para conseguir cosas humanas puede llegar al cielo. Pero al cielo no se llega porque yo tenga dinero, bienes y por todas las cosas que yo pueda conseguir en este mundo. Al cielo se llega porque uno tiene que entregarle su vida a Jesucristo y uno tiene que ser sincero con Dios. Y dice: Señor, yo reconozco, pero me arrepiento y dejo mi vida. Porque ¿de qué me vale a mí decir yo me arrepentí, pero continúo en mi vida? Entonces no ha habido arrepentimiento. Eso tenemos que entender. Ahora, dice la palabra de Dios que estábamos leyendo en el versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito, hablando de Cristo, al mundo, para que vivamos por Él. Porque en Él tenemos vida eterna. Decíamos que hay que creer en Cristo. Tenemos que ver tres cosas. Creer que fue enviado con un propósito, que Dios se revela a través de Jesucristo y que también Él es el único camino que lleva al Padre, según San Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y por tercero, tiene que ver con que Él es el único que nos puede dar vida eterna. Podemos alcanzar la vida eterna en Cristo Jesús. Podemos gozar de la bendición de Dios de la vida eterna en Cristo. Porque también hay condenación y muerte perpetua. Entonces, mis amados, queremos ver esta primera parte acerca de Cristo, vida eterna. Entonces, mis amados, dice la palabra de nuestro Dios Todopoderoso en el libro de San Juan, en el versículo, antes de ello, primera de Juan capítulo 4 que estábamos leyendo, en el versículo 10, dice: en esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, mis amados, dice la palabra de Dios, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. O sea, porque mucha gente puede decir yo amo a Dios, como mucha gente dice ahora. Yo amo a Dios, pero amar a Dios, mis amados, no implica decir con palabras que nosotros lo amamos. Porque si no vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, entonces aquí la palabra de Dios dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano no estaba amando a Dios. Estaba a espaldas con Dios. Estaba a espaldas con Dios. Por eso dice, esto no consiste en que el ser humano amaba a Dios, y por eso Cristo vino por amor y murió por amor a ellos. Claro, murió por amor a nosotros, pero el mundo no es que amaba a Dios. El mundo estaba a espaldas con Dios. Por eso que la Escritura Sagrada dice que se muestra y que consiste en el amor, en que nosotros, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Y qué hizo? Entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que tenemos que entender esto. Tenemos que entender. No es que nosotros hayamos amado a Dios, como mucha gente declara y dice a través de su boca. No, yo amo a Dios porque si veo a un pobre yo le doy. Amo a Dios porque siempre me acuerdo y oro todos los días en la mañana, en la tardecita leo la Biblia. Pero ¿solo será una práctica religiosa? ¿O en realidad ha habido un cambio de nosotros? Porque hay gente que se les predica la palabra y dicen: bueno, mira amigo, yo sí oro. Tanta gente he escuchado decir así, gente que profesa una religión, dice: amigo, yo sí oro. Amigo, yo sí leo la Biblia. Yo sí la leo. El asunto no es solo de leerla y quizá decir que oras a Dios. El asunto está en que hayas tomado una decisión de cambiar tu vida, de que hayas aceptado a Cristo en tu corazón, como Nicodemo cuando llegó a Jesús. Era un hombre religioso.
Un hombre que conocía, podríamos decir, la ley de Dios, conocía claramente, era un principal de los judíos, estaba con los fariseos. Era un hombre preparado, pero no entendía qué era nacer de nuevo. Así hay mucha gente que puede ser preparada. Tú puedes decir, yo soy abogado, soy arquitecto, soy ingeniero. Tú puedes decir que tienes una profesión. Pero aunque tú tengas una profesión y seas el hombre más preparado, tú de las cosas de Dios aún no entiendes las cosas de Dios. Y quizá tú puedes decir, pero sí, amigo, yo leo la Biblia, sí. Pero Felipe le preguntó al eunuco, ¿entiendes lo que lees? Cuando tú lees la palabra, ¿la entiendes en realidad? ¿O la lees simplemente para quietar tu conciencia y decir, bueno, hoy día leí la Biblia, gloria a Dios, ¿no? ¿Pero la entiendes? El único que nos puede hacer entender la palabra de Dios es el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Entonces, mis amados, dice aquí la Escritura Sagrada, no es que nosotros hayamos amado a Dios, porque el hombre estaba a espaldas con Dios. A espaldas con Dios estaba el hombre. No podríamos decir nosotros que amábamos a Dios. Estábamos a espaldas. Cuando Cristo vino a este mundo, el mundo estaba a espaldas con Dios. Y por eso Cristo vino para que reconciliar a Dios, el mundo con Dios. Lo reconcilió a través de la muerte de Cristo. Entonces, vamos a ver la palabra del Señor nuevamente en el libro de San Juan, capítulo 3. Volvamos a lo que dice el libro de San Juan, capítulo 3. En el verso 17 ahora vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice la Biblia, ya hemos leído que dice la Escritura Sagrada, porque de tal manera, el versículo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito, que la gente crea, que crea en el Hijo de Dios, que crea que solamente hay un camino para ir al Padre. No es por medio de Pedro, de Juan, de Felipe, es por medio de Jesucristo. O sea, primero la gente, para creer en Cristo, tiene que entender que Cristo vino con un propósito, de morir por nuestros pecados. Segundo, que Cristo es el único que a través de esa muerte en la cruz del Calvario, es el único que puede llevarnos a Dios. Porque nadie murió en una cruz, nadie fue perfecto como para morir en una cruz y habernos dado esa preciosa, el regalo de la vida eterna. Nadie, solamente Jesucristo. Por eso que nadie merece mayor adoración sino aquel que realmente murió por ti y por mí. ¿Quién ha muerto por ti y por mí? ¿No fue Jesucristo? Él es el que murió. Si Dios hubiese querido que muera otra persona en lugar de Cristo, lo hubiésemos leído en la Biblia, que alguien murió por nuestros pecados, pero no hubo otra persona, y no hay ni 2 ni 3 personas que hayan muerto por el pecado del hombre. Solamente fue un ser maravilloso que murió por nuestros pecados, y ese ser se llama Jesucristo, y por eso tenemos que creer en Él. Es el único camino que nos lleva al Padre, y es el único camino que nos puede dar vida eterna, si nosotros le aceptamos a Cristo y vivimos conforme a su palabra. Entonces dice la palabra del Señor en el versículo 18, dice la palabra de Dios, 3:17, del libro de San Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí la Escritura Sagrada dice que Dios no envió a su Hijo, Jesucristo, al mundo para condenar al mundo, sino para más bien que el mundo sea salvo por él. Porque Jesucristo vino a dar salvación, y es por eso que muchas veces Cristo era criticado por los fariseos. Cuando Cristo llegaba a los pecadores, cuando Cristo se acercaba a los publicanos, ¿y qué decían la gente religiosa, fariseos? ¿Qué decían? Mira, con los pecadores come, con ellos anda y con ellos come. Y criticaban mucho a Jesucristo. Pero Cristo vino como dice la misma Escritura Sagrada, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre estaba perdido, el hombre estaba sin Dios, el hombre estaba a espaldas con Dios. Él vino a buscar lo que se había perdido. Estábamos perdidos, como dice la Biblia, como ovejas dispersas que no tienen pastor. Entonces Cristo murió. ¿Para qué? Como dice la Escritura Sagrada, no lo envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo,
sino más bien para que el mundo sea salvo por él. Cristo vino, y cuando Él vino a predicar el Evangelio, y cuando vino a anunciar, y cuando vino a través de los milagros y de las maravillas que Él hacía, la gente se arrepentía, la gente creía en Cristo. Para eso vino el Señor. ¿Para qué? Para que el mundo sea salvo por Él. Y Cristo ha dejado esta palabra. Ciertamente Cristo ya no está en la tierra, está con nosotros a través de su Santo Espíritu, pero ha dejado su palabra. Esta es la palabra, esta es la Biblia, la que tú y yo tenemos, la que tú quizás tienes en tu casita, donde muchas veces la gente coge su Biblia para guardar hojas disecadas, donde la Biblia se usa muchas veces para guardar el recibo de la luz. ¿A dónde lo podemos guardar el recibo de la luz? ¿Dónde? ¿Un lugar más seguro? La Biblia. ¿Y dónde está el recibo de la luz? Búscalo. Está por Mateo, por Marcos o por Lucas. Ahí está el recibo de la luz, ahí lo dejé. Muchas veces tenemos la Biblia solo como un adorno. Hay muchos que dicen, oye, voy a dormir con la Biblia en mi cabecera para que se espante todo espíritu malo. ¿Y quién te ha dicho que durmiendo con la Biblia en tu cabecera se van a ir los espíritus malos? En la Biblia, el demonio huye a la autoridad de la palabra. Cuando tú la declaras, cuando tú le dices, escrito está. Pero hay gente que vive así y cree que así está bien. No, son supersticiones, son costumbres que el ser humano ha adoptado para decir que cree en Dios. Pero no es un asunto solo de decir, no, yo creo, y porque estoy ahí con la Biblia, o porque la dejo ahí en la mesa. La Biblia puede estar hasta en la mesa, abierta en un versículo de la palabra, pero ahí permanece. Y cuando vas a cogerla, vas a ver que esa Biblia está hasta enterrada. Porque simplemente no la lees, porque simplemente la tienes como un adorno. O quizá la coges cuando tu hijo o tu hija tiene que hacer un curso de religión y recién coges ahí la Biblia. No, mi amado amigo o hermano que me escuchas. La palabra de Dios se toma para poderla meditar y entender lo que Dios quiere para mí. Entonces, la Biblia dice que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Y San Marcos 16:15, rapidito nomás por el tiempo, San Marcos 16:15 decía, o recalcaba lo que dice el pasaje de la palabra de Dios en San Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. ¿Ah? El que creyere en el evangelio y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere en el evangelio será condenado. Cristo no vino para condenarlo. Pero ¿por qué el mundo se condena? Porque no cree en el evangelio. Cristo ha venido para dar vida eterna. Pero vemos a través de la palabra del Señor que el que no cree en el evangelio ya ha sido condenado. Y mire, mi amado, San Juan 3:17. Vamos ahora al versículo 18 para terminar. En San Juan 3:18 dice la palabra de nuestro Dios. Dice el 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice que el que cree no es condenado, porque Cristo no vino a condenar al mundo, sino, ya vemos ¿no? en San Marcos, sino que para que sea salvo. Pero el que cree en el Hijo no ha sido condenado, no es condenado. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, como dice otro pasaje, no verá la vida. Y aquí en el pasaje dice, y el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. La gente que no cree, que rechaza voluntariamente a Cristo, lo rechaza. Y cuando hablo de rechazar a Cristo, simplemente estamos diciendo de que hay gente que dice, no, ahorita no voy a aceptar a Cristo. Hay gente que dice y le preguntamos, ¿y cuándo aceptas a Cristo? Amigo, ven a Cristo. No, más después. Y a veces nos preguntamos como seres humanos que somos y decimos,
cómo en medio de esta pandemia donde miles de personas están muriendo y donde no sabemos qué nos puede pasar a nosotros mismos, aún no meditamos en nuestra vida cómo estamos y aún queremos seguir viviendo en el pecado sin saber qué puede pasarme a mí a la siguiente hora. Nos ponemos a pensar los seres humanos y nosotros mismos de todo lo que ha venido pasando durante estos meses. ¿Cuántos muertos hasta ahora hay? Cerca de 7,000 o ya casi a 8,000 muertos. Nos ponemos a pensar cuántas de esas personas que han fallecido han sido conocidos nuestros, han sido nuestra propia familia, nuestros amigos que caminábamos con ellos y ahora ya no están. ¿Qué nos puede asegurar a nosotros que vamos a estar bien? Nadie. Pero aún así, el ser humano es tan confiado en su propia vida y dice, no, yo no quiero aceptar a Cristo. Ya después, y lamentablemente el ser humano, cuando ya se ve que está con el mal en su cuerpo, recién dice, me arrepiento. Mi amado, y con mucho respeto me dirijo a usted, no espere estar postrado en una cama. No espere estar en las últimas en su vida para decir, ahora sí me arrepiento. Ahora que estás sano y que gracias a Dios no te ha tocado este mal, ven a Cristo. Ven a Jesucristo. No esperes estar postrado en una cama y llorar del dolor y sentir que te mueres y en ese momento recién decir, ahora sí, llamen a los hermanos, llamen al pastor, llamen al hermanito que predicaba porque ahora sí ya quiero aceptar a Cristo. No esperemos, mis amados, estar en una condición así para decir recién voy a aceptar a Cristo. Ahora que puedes estar y tienes esa capacidad de estar sano, que por la gracia de Dios lo estás, ven a Jesucristo. Y el versículo 18 que estábamos leyendo, y dice la Biblia, vamos a ver lo que dice en San Juan capítulo 5, ya vamos a terminar, mis hermanitos, San Juan capítulo 5, en el verso 22, San Juan capítulo 5, versículo 22, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre quien le envió. Dice aquí, porque el Padre nadie juzga, sino que todo juicio ha dado a su Hijo. Ciertamente Cristo vino para salvarnos. Y hoy por hoy Cristo está como nuestro abogado. Y está intercediendo. Y aún nos está dando la oportunidad de arrepentirnos. Pero vamos a ver qué dice más la palabra del Señor. San Juan 9:39. Así como Jesús es hoy nuestro abogado, y como Cristo ahora es el camino para llegar al Padre, y aún Dios nos está dando la oportunidad para aceptar a Cristo en nuestro corazón. Capítulo 5, capítulo 9, versículo 39. San Juan 9:39. Dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Un día Jesucristo va a venir a este mundo, ¿para qué? Para ya no ser un abogado, sino ahora un juez que determine cuál será el destino, según nuestras obras. Y San Juan capítulo 12, y ahí terminamos, San Juan capítulo 12, 47 y 48. San Juan capítulo 12, versículo 47 y 48, dice la palabra del Señor. Y esto es para usted y para mí también. Usted que escucha la palabra. Mire lo que dice. Versículo 47, capítulo 12 de San Juan, versículo 47 y 48. ¿Qué dice la Biblia? Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Cristo vino a salvar al mundo. Ahora, versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Dice aquí, la palabra que he hablado, ella le juzgará
en el día postrero. La palabra que os he hablado, ella nos juzgará en el día postrero. En otras palabras, esta palabra que hoy te estamos hablando y que esta palabra me está hablando a mí, esa nos va a juzgar en el día posterior. ¿Y quién es la palabra? Cristo es la palabra. Porque hoy por hoy Cristo es nuestro abogado, pero más tarde será nuestro juez. Hoy tenemos la oportunidad de acercarnos a Cristo y por eso debemos de aprovechar esta oportunidad. Nadie nos asegura nuestra vida y no sabemos qué pasará. Pero hoy tenemos la oportunidad de aceptar a Jesucristo. En un momento, una joven había sido juzgada frente a los tribunales y condenada a cadena perpetua. Y de repente se aparece un hombre que comienza a abogar por esta joven. Esta joven ya había sido condenada a cadena perpetua, pero se levantó este abogado y comenzó a defenderla de una manera de la cual la joven quedó libre, salió libre. Pero cuando salió al momento de salir libre esta joven, al poco tiempo volvió en las mismas andanzas y volvió a caer en lo mismo y fue nuevamente, llegó al tribunal. Pero para sorpresa de ella, la persona que estaba como juez era la persona que antes habiendo sido condenada a cadena perpetua, se presentó como abogado, pero ahora lo veía como juez y la condenó a cadena perpetua y ya no hubo más quien abogara por ella. Y se preguntaba y le preguntó a esta mujer, ¿pero por qué? Primero tú me defendías como abogado y ahora me estás como juez. Es que justamente hoy nuestro Señor nos da la oportunidad de arrepentirnos. Estamos en el tiempo de la salvación, pero llegará un día donde todo esto se acabará, porque estamos prontos a que Cristo venga por nosotros. Y cuando Cristo venga, ya no habrá oportunidad. Ya no habrá oportunidad. Quizá alguno por ahí dice, no, sí va a haber oportunidad todavía. Pero ya no hay otra oportunidad. Ahora es el día de salvación. Por eso la Escritura dice, hoy es el día. Hoy es el día en el cual tú tengas la oportunidad de acercarte a Cristo Jesús. Yo te invito que si quizás hasta ahora no has tomado la decisión de seguir a Jesucristo, ahora lo hagas. Porque Dios tiene un propósito especial contigo. Pero tienes que entregarle tu corazón al Señor. Y en esta noche vamos a orar. A orar a Dios por la palabra del día de hoy que se ha predicado. Y esperando que tú puedas tomar una decisión. Y en este día vamos a orar a Dios. Y también vamos a estar orando por la vida de José Luis Rumiche y también que va a ser operado. Vamos a estar orando por esta vida de José Luis Rumiche que va a ser operado la próstata. Vamos a orar. Primeramente, si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón o has vivido apartado de Dios, ahora es la oportunidad que te entregues a Cristo o te reconcilies con Dios si un día lo conociste. Ahora es el tiempo de que te reconcilies. No digas mañana, después. Como decíamos hace un momento, ahorita estamos sanos. Entrégale tu vida a Jesucristo, pero de todo corazón, renunciando al pecado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Padre Santo, hemos predicado tu palabra, mi Dios bendito. Y rogamos y pedimos, Padre, que esta palabra haya sido de bendición para muchas vidas. Y de aquellas personas que aún todavía no han tomado la decisión de acercarse a ti, de arrepentirse, de reconciliarse, Padre. En esta noche, Padre, dales esa oportunidad de arrepentirse de sus pecados, porque mañana, Señor amado, puede ser demasiado tarde. No lo sabemos, no tenemos el control de vuestras propias vidas y no podemos decir que mañana viviremos porque nuestra vida depende de ti, mi Dios. En esta hora, Padre, aquellas personas que desde sus casas están orando, Padre, y se están reconciliando contigo y están aceptando a Cristo en su corazón, Padre, recíbelos, papito lindo, recíbelos, Señor, que cada persona pueda tomar conciencia de su pecado y diga, soy pecador y he estado apartado de tus caminos.
que cada uno pueda reconocer, Padre, que vivió apartado de ti y que ahora en esta noche pueda humillarse ante tu presencia, Padre, y pueda pedir perdón, Señor amado. Y en esta hora, papacito lindo, queremos orar por la vida de José Luis Rumiche, Padre, por la vida de este varón, Señor, que va a ser operado, mi Dios amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, que va a ser operado de la próstata, Padre, en el nombre de Jesús en esta hora, Padre de los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra y donde se encuentre este varón, José Luis Rumiche, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra, Padre, ahora mismo, Dios mío, extiende tu mano poderosa, tu mano de milagros, y en el nombre de Jesús, toda enfermedad, Señor, toda infección, toda cosa que, Dios mío, esté en el cuerpo de este varón, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, tú también has dicho que tú velas por la ciencia médica y que puedes usar la ciencia médica para obrar a través de ella con la persona, Padre. Y en esta hora oro por la vida de José Luis Rumiche, que va a ser operado, Padre. Que seas tú, Señor amado, obrando en las manos de esos médicos, Señor, que van a operar a este varón. En el nombre de Jesús de Nazaret, que por tu misericordia, que por tu verdad y que por tu gracia, Padre, tú puedas, Dios mío, traer sanidad al cuerpo de este varón, José Luis Rumiche, Padre. Lo pongo en tus manos esta operación, Señor amado, y que, Dios mío, sea de éxito, Padre, y que pueda salir victorioso de esta operación, Señor amado. Lo pongo en tus manos, oh Dios bendito, mi Dios. Oh, gracias te damos también, Señor, por la palabra que hoy nos permitiste compartir. Gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Bien, mis amados, le damos gracias a Dios por habernos dado, Dios, la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Y no se olviden de seguir siempre a través de las redes sociales, en el Facebook de nuestro amado Pastor Ronald Medina, y por supuesto a través del canal de YouTube Dios te habla, y encontrarás también las enseñanzas de la palabra del Señor, y puedes seguir alimentándote de la palabra, y por supuesto también poder compartir con tus amigos, con tus compañeros, hacer grupos y poder compartir la palabra del Señor. Y nos estamos despidiendo, que Dios les siga bendiciendo grandemente, y no se olviden, cada día hay que perseverar en el Señor. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde muchas bendiciones.